Para efectuar la operación se tendrá autorización de operación en el caso de empresas públicas o de economía mixta y contrato de concesión en el caso de que sea empresas privadas. También es una modificación. Antes, en la ley de régimen del sector eléctrico, había que tramitar la concesión independientemente del régimen de la empresa, ¿no? Se hacía el contrato de conexión. Inclusive, las empresas eléctricas teníamos firmado un contrato de concesión, porque había la figura de que éramos netamente privadas. Pues ahora no, ahora hay una separación, hay la autoridad de operación para los públicos y el contrato de concesión para los privados. ¿Qué otras situaciones están establecidas en la ley, en la LOSPE, en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica? Dice la normativa que las tarifas perdón, observarán principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos y eficiencia energética. Entonces, las tarifas de energía eléctrica tienen que ser establecidas observando principios de eficiencia energética. ¿Sí? Entonces, no es tan abierto el tema tarifario, ¿no? Eh, bueno, este es un rezago en realidad de lo que es la desregularización del sector eléctrico, porque cuando se da la iniciativa privada, un mercado eléctrico, tiene que establecer políticas de eficiencia para el tema de las tarifas, o si no, las tarifas se pueden disparar, ¿no? Exageradamente. Pero en el caso del sector eléctrico ecuatoriano, que es puramente fiscal, también se habla de la eficiencia energética. Y es así, ¿no? Todas las empresas eléctricas tienen un límite máximo de pérdidas que se puede incorporar al cálculo tarifario. Entonces, el ARCONEL ya tiene establecido los porcentajes máximos de pérdidas que se puede incluir en la tarifa. Si las empresas distribuidoras ya tienen niveles de pérdida superiores a lo establecido dentro de los parámetros de eficiencia, obviamente ya es a costo de la empresa, ¿no? A costo de su actividad de operación. También se habla que las tarifas de energía eléctrica observan principios de responsabilidad social y ambiental. Entonces, de lo que conversamos en días anteriores, eso tiene un tinte de la internación de las externalidades. Ya se trata, de alguna manera, en el marco regulatorio del país, también de que se vayan sincerando los precios de la generación de energía eléctrica, valorando de alguna manera el impacto ambiental y social que generan las obras de infraestructura y las actividades de operación y mantenimiento en temas energéticos. Entonces, ya se estableció también el marco legal para tratar de que esos precios, esos costos ambientales y sociales sean pagados por las empresas que hacen la actividad energética. Claro que acá no se incluye en el costo como se promociona en otros países, ¿no? Sino que aquí más bien lo que se hace es descontar del precio que se paga por la electricidad un cierto valor para compensar estas afectaciones sociales y ambientales, que es un mecanismo válido. ¿Por qué? Porque aquí las tarifas están reguladas, hay un tope máximo de las tarifas, entonces de ahí se descuenta. ¿Cómo se hace esta figura? Es a través de la aplicación del 30% del superávit de la operación de generadores públicos debe ser destinada a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia. Entonces, todas las empresas públicas que realizamos actividad de generación, debemos aportar de las utilidades el 30% para
hacer proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia. Entonces, así es como se paga estos costos sociales y ambientales. Si es una empresa privada, entonces ahí, claro, obviamente tiene que pagar menos porque ellos en cambio tienen que hacer un pago bastante alto del impuesto a la renta, más o menos un 20-22%, y entonces, claro, ya lo que tienen que invertir ellos en proyectos de desarrollo territorial es menor, ¿no? Entonces ya tienen que pagar solamente el 10%. Eh, los consumidores residenciales, a propósito, este mecanismo estuvo vigente desde que se promulgó la ley, pero no se lo podía aplicar. No se lo podía aplicar porque no había el reglamento general a la ley que establezca cómo hacer esta inversión en los proyectos de desarrollo. Les comento que algunos generadores ya invirtieron en esto, sí invirtieron, hicieron proyectos de electrificación en especial, porque la gente, las personas afectadas socialmente y ambientalmente, en el área de influencia de las centrales de generación, normalmente lo que solían pedir eran proyectos de electrificación. ¿Sí? Era lo más común, porque decían que estando junto a la fuente no tenían electricidad. Entonces se invertía mucho en ese campo, ¿no? Pero se hizo eso al inicio porque, a pesar de que no había un reglamento que establezca cómo hacerlo. Después se dieron cuenta de que no estaba reglamentado y se suspendió. Y esas empresas empezaron a acumular dinero eh, de estos proyectos de desarrollo porque no se podían gastar el 100% de sus ingresos, sino solo el 70%. Entonces fueron acumulando una gran cantidad de dinero. Ahora que ya se estableció el reglamento a la ley, entonces ya se puede utilizar esos fondos. Otra situación también que se establece en la ley, en la LOSPE, que desde mi punto de vista no favorece la eficiencia energética, sino más bien es atentatorio, es que los consumidores residenciales de bajo consumo podrán ser subsidiados. Entonces, esto es una situación que penaliza mucho a las empresas, ¿no? Es complicado. Por ejemplo, mire, en la empresa donde yo laboro, el 57% de los clientes son subsidiados, son subsidiados. Más o menos los ingresos por venta de energía están en el orden de unos 30 millones de dólares al año. De esos 30 millones, 3 millones y medio de dólares son subsidiados a los usuarios. Entonces a la empresa en realidad le queda la diferencia, que son unos 27 millones de dólares anuales para hacer sus gastos, incluido la compra de energía. Se entiende, según la ley, según lo que está establecido en la ley, es que ese subsidio tiene que ser cubierto por el Estado directamente. Pero nunca, bueno, en raras excepciones, si no estoy mal recordado, parece que en el 2014 el Estado hizo un pequeño reconocimiento de los subsidios que siempre nos ha debido. Si no estoy mal recordado, parece que a nosotros nos devolvió en total, porque hizo algunos desembolsos del Ministerio de Finanzas, pero en total creo que recuperamos más o menos como unos 6 millones de dólares de subsidios que nos debía el Ministerio de Finanzas. Miren, a la fecha, el Estado, el Ministerio de Finanzas, solo a nuestra empresa, que es una de las más pequeñas del país, pues, nos debe alrededor de unos 28 a 30 millones de dólares en subsidios que se otorga a los clientes de bajo consumo. Y obviamente, claro, el Estado nunca los ha podido devolver, ¿no? Y yo creo que ya no se va a dar nunca la devolución, salvo que se haga una compensación de deudas, como se hizo con los mandatos del presidente Correa, que ahí se compensaron las deudas que teníamos en el sector eléctrico. Entonces, tal vez ahí ese mecanismo puede hacer que esos subsidios se recuperen, pero en efectivo yo creo que no ha de llegar jamás. Entonces es una situación compleja, ¿no? Que empeora
la operación del sistema. Pero bueno, claro, hay que favorecer también a la población más desprotegida, ¿no? De alguna manera. Otro principio que establece la LOSPE es que los sistemas que no puedan estar conectados al Sistema Nacional Interconectado se consideran como no incorporados. Entonces, claro, eso involucra tener un régimen especial. No se puede dar igual tratamiento que a los interconectados porque las condiciones operativas de un sistema aislado son sumamente difíciles. ¿Qué otros temas sobre eficiencia energética trata la LOSPE? La ley establece que se debe fomentar la eficiencia en la economía y en la sociedad en general y en particular en el sistema eléctrico. Entonces, esto promociona la LOSPE. Otra situación que se promociona en la LOSPE es promover valores y conductas orientados al empleo racional de los recursos energéticos, priorizando el uso de energías renovables. Y entonces, eso también es de interés, ¿no? Otra situación que se promociona es la utilización racional de la energía eléctrica por parte de los consumidores. Incentivar la reducción de costos de producción a través del uso eficiente de la energía para promover la competitividad. Entonces, miren, la ley también la LOSPE, la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la ley orgánica de eficiencia energética, tiene escrito los paradigmas de la eficiencia energética, ¿no es cierto? Hacer un uso racional de los recursos naturales a través de la eficiencia energética y con ello promover la competitividad, lo que hemos estado conversando anteriormente. Entonces, esos principios de la eficiencia energética están plasmados en la propia ley ecuatoriana. Otra situación también que está establecida en la LOSPE, pero que es también difícil de conseguir y por eso está colocado en color rojo, el recuadro, es disminuir el consumo de combustibles fósiles. Entonces, es uno de los principios de la LOSPE, fíjense, disminuir el consumo de combustibles fósiles, pero hasta la fecha no se ha logrado el objetivo. Más bien, parece que va en incremento el uso de los combustibles fósiles. Luego, orientar y defender los derechos de los consumidores. Una situación también que antiguamente no estaba en la legislación ecuatoriana, pero que se ha incorporado. Ahora, esta situación de la defensa de los derechos de los consumidores están derivando ya en problemas graves hacia las empresas. Entonces, los funcionarios que trabajamos en las instituciones estamos ahora permanentemente amenazados con realizarnos acciones legales por cualquier cosa. Entonces, estamos teniendo que estar acudiendo a los juzgados a defendernos porque nos hacen estos recursos de amparo constitucional, por cualquier cosa. Y entonces, claro, eso está haciendo más difícil la función que nosotros cumplimos, porque está bien que se defiende el derecho de los consumidores, pero parece que eso ya está derivando en una situación mucho más compleja. Otra situación también que se promueve en la LOSPE es disminuir los impactos ambientales con el manejo sustentable del sistema energético. Formular políticas y normas que procuran una mayor eficiencia en el aprovechamiento de las fuentes de energía. Y el Estado promoverá la eficiencia energética mediante incentivos o castigos. Entonces, tanto en la Ley Orgánica de Eficiencia Energética como en la LOSPE se habla de incentivos para promover la eficiencia energética. Se habla de incentivos. Entonces, las personas que
que invierten en eficiencia energética van a tener una retribución económica. Entonces hay que esperar que eso se defina, ¿no? Eso con respecto a la ley.